Ya está. Muy bien. ¿Se escucha bien, jóvenes? Sí, doctor. Perfecto. No hay nadie más que ingresa, ¿no? Son 31, 30, porque pues yo soy dos aquí. 30 entonces. Muy bien, jóvenes, buenas noches nuevamente. Quiero empezar a saludarlos y agradecerles por su tiempo. Como siempre, vamos a tratar de ser muy sucintos en esto. La idea es que ustedes recuerden cuál debería ser la valoración inicial de todo paciente que vive con obesidad. Es necesario que entiendan que la obesidad es una enfermedad y como tal amerita ser intervenida de manera adecuada. En ese sentido, entonces, es importante que tengamos a consideración tener estos aspectos que nos van a apoyar, entre otras cosas, a poder enfrentar a esta enfermedad de manera responsable y teniendo herramientas, pues obviamente acertadas, que llevan a la evidencia clínica de tal forma de que los pacientes puedan beneficiarse de la mejor manera, ¿no? Entonces vamos a hablar de la valoración inicial en atención primaria. Este va a ser la primera presentación. Luego les hablaré de los nuevos medicamentos que tenemos para el manejo de la obesidad, que creo que son importantes en el arsenal de las estrategias que tenemos para estos pacientes. Pero pues primero vamos a hablar de esto. Y en ese sentido, entonces, vamos a hablar de la ABCD. Yo recuerdo mucho cuando les hablaba al respecto, ¿no? La enfermedad adiposa crónica basada en la adiposidad o en la adiposopatía, pues son términos nuevos que hace algunos años ya nuestro maestro Jeffrey Mechanic pues ya nos venía brindando estas herramientas al respecto de cómo vamos a valorar al paciente de primer nivel de atención. Luego, de pronto, protocolo o esta visión, cómo poder enfrentar a la obesidad, pues va a tener que reconocer cómo es que después de esta precisión, de esta intervención que hacemos, veríamos cómo es que realmente eh, veríamos cómo que realmente, espérate, hay que aceptar, ya está, muy bien, veríamos cómo que realmente esto explicaría una disfunción adipositaria. El tejido adiposo es el que se inflama, yo le hablaba de esto ya, vea todos los mecanismos fisiopatológicos que empeoran a la obesidad, vean que desde la resistencia a la insulina, y eso lo platicábamos en clase como la primera premisa, ¿recuerdan? Hiperactivación del sistema nervioso simpático, hiperactivación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, reabsorción de sodio y todos estos más de 25 mecanismos fisiopatológicos harán que esta disfunción adiposa se perpetúe. Y en ese escenario es muy claro poder conseguir que aparezcan enfermedades cardiovasculares, metabólicas, ¿sí? Enfermedades psiquiátricas, enfermedades articulares, enfermedades respiratorias, renales, las mismas endocrinas. Y obviamente también no pueden dejar de ser frecuentes enfermedades infecciosas y neurodegenerativas, entre otras, ¿no? Entonces, yo creería de que es importante tener en cuenta que esta enfermedad no solamente se trata de bajar de peso, y eso creo que ya ha quedado claro en la última vez que hemos platicado. Vean cómo es que de una sola condición, con múltiples mecanismos fisiopatológicos, pueden llegar a, pues, explicar un sinnúmero de enfermedades. Ya le decía, más de 230 enfermedades que pueden estar asociadas a esta condición. Y entonces, pues la fisiopatología es muy clara, ¿no? Porque de hecho hay una relación muy importante entre la fisiopatología y la clínica. Vean cómo es que desde la alteración del famoso set point, donde hay una reganancia de peso después de una pérdida, cómo es que el cuerpo va a querer ir recuperar y reivindicar el peso que en algún momento ya perdió. Y ahora, pues, ese mecanismo fallido en el cual a veces el paciente se siente incapaz de poder mantener la pérdida de peso presente durante todo el proceso, todos esos mecanismos, pues, influye de sobremanera para poder hacer que vaya viendo de pronto, pues, una relación fisiopatológica clínica.
¿no? Luego existe un balance calórico positivo, porque pues obviamente también importa la cantidad de ingesta que yo tenga y la pobre pérdida calórica. Nuestro gasto calórico reduce de manera importante los episodios de sedentarismo, el estrés oxidativo propio de estar expuesto al estrés mismo sin hacer incluso ningún otro factor. La disfunción adipositaria y luego la expansibilidad. No se recuerda, les hablé de la hipertrofia y la hiperplasia del tejido adiposo. Sabemos de que pues los niños pueden llegar a tener que hacer hiperplasia del tejido adiposo, o sea, pueden crear múltiples tejidos adiposos. Incluso se dice que en la niñez, infancia y adultez joven, hasta los 30, 35 años, es el momento en el que se puede hacer hiperplasia del tejido adiposo, o sea, puede formarse mayor cantidad de tejido adiposo. Por encima de esta edad, ya la capacidad de ser hiperplasia del tejido adiposo reduce y aparece la hipertrofia, tal forma de que si existe un paciente que vive con obesidad por encima de esta edad, pues probablemente los, la hiperplasia que pueda originar, y es una hiperplasia mm, disfuncional, una hiperplasia que primero se hace hipertrofia, el tejido crece, el tejido adiposo crece, pero luego estos nuevitos que de pronto quedan todavía ahí como formándose de manera muy primitiva, pues debido a la cantidad exorbitante de triglicéridos que tienen que almacenarse dentro de la célula plasmática de este lumen plasmático, obviamente no les va a permitir madurar al tejido adiposo de tal forma que estos chiquititos que todavía no están capacitados para almacenar gran cantidad de tejido adiposo o de triglicéridos, se convierten en unas vacuolas, pues proinflamatorias, llenas de macrófagos, llenas de M2, llenas de células B, células TCD4, pues con baja cantidad de poder de oxidación, porque tienen menos cantidad de mitocondrias, tienen menos cantidad de retículo endoplásmico y aparato de Golgi funcional. Entonces, todos estos procesos realmente van a llegar a traer abajo todos los esfuerzos que el paciente puede hacer, porque pues pasada esta edad ya es complicado ya ver una resolución importante. Por eso es importante tratar de identificar y manejar a tiempo al paciente que vive con obesidad. ¿Ok? Y por eso es importante que los primeros médicos son aquellos que realmente tienen la labor y la función de poder identificar primero al paciente. Nosotros como expertos en el manejo de la obesidad, ya llegamos tarde a los pacientes. Habitualmente el paciente que vive con obesidad primero va a su posta, a su establecimiento de salud, a un nutricionista y se pierde muchos años válidos, valiosos en el manejo de esta enfermedad. ¿Ok, chicos? Perfecto. Entonces, vean cómo es que luego esta disfunción, entonces hay una expansión, pero todo veamos que la clínica va a ir promoviendo entonces esta, pues, desequilibrio entre ingesta y gasto calórico, luego esto se... Hola, ¿me escuchan? Doctor, se le fue la señal por un ratito. Ok, ok. ¿Ahí se escuchan mejor? Sí, creo que es como todos están, la mayoría están con la cámara prendida, como que jala mucho internet. ¿Ah, sí? Y se traba. No sean vivas, chicas. Ah, es que a mí me han No, no, dicho, no, es que sí, les sí. cuento, es que mi coordinador me ha dicho, oye, Juan Víctor, no te pases, pues si es que no permites que tus alumnos estén con la cámara prendida, la verdad, te vamos a jalar las orejas. Así que en mi primera clase, por favor, apóyenme. Salvo que ustedes quieran que solamente enseñe un ciclo en la CIPAN. Perdón, en la San Martín, estoy hablando CIPAN. Entonces, Ay, ¿cómo es doctor, posible? ya nos dijo Zipan. Imagínate, ¿no? Perdón, chicos. Yo sé que es un grave error de parte mía. Muy bien. Entonces, la evaluación del infiltrado adipositario es muy importante. Miren, cuando yo tengo al paciente que vive con obesidad y ese paciente se va a pesar, solo lo único que vemos es estructura, volumen. No vemos nada más.
Pero cuando uno lo somete al estudio de composición corporal, uno evalúa solamente grasa y músculo. Pero cuando uno realmente quiere intervenir de manera potente al paciente que vive con obesidad, uno tiene que ser consciente, porque el paciente necesita ser valorado de manera adecuada. Es necesario que el paciente empiece a valorar al paciente, bueno, el médico empiece a valorar al paciente de manera en el cual yo tenga la certeza de que estamos tratando de bajar lo que se tiene que bajar. Y de hecho, existen, entre otros casos, pues dos tipos de tejido adiposo, el visceral y el subcutáneo. Y cuando uno baja de peso es diferente tener un subcutáneo grande que un visceral grande, de tal manera de que se asocia el exceso de tejido visceral con, pues, infarto, pues, enfermedad hepática metabólica, enfermedad renal crónica, pues diabetes tipo 2, Alzheimer, pues sí. Entonces, esto se asocia con acortamiento del tiempo y la calidad de vida. En cambio, el tejido subcutáneo, pues sí, realmente es estéticamente no agradable. Pues hay que reconocer, hay gente, mucha gente que quiere bajar el rollo, que quiere ponerse mejor, pero pues obviamente esos objetivos de pronto no se tienen que cumplir de tanto, porque pues lo que sí realmente vale la pena es reducir la posibilidad de bajar el riesgo de hacer enfermedades metabólicas. Bueno, pues entonces luego vemos la evaluación y clasificación de Leos, que ya más adelante lo vamos a evaluar. Entonces, todas estas variables nos ayudan a entender cómo es el tratamiento crónico integral del paciente que vive con obesidad. Bien, entonces, uy, caramba. Ujú, ujú. Ya está, perfecto. Entonces, sigamos. Entonces, la valoración multisistémica tiene que ser a todo nivel. Hay despistajes proactivos de comorbilidades. Tenemos que buscar, chicos. O sea, no vamos a esperar todavía que el paciente tenga estas comorbilidades. Por ejemplo, tenemos que brindar salud mental, tratar de buscar los cuestionarios del HAT, que es la encuesta o cuestionario de ansiedad y depresión hospitalaria. Por ejemplo, el screening de trastorno de conducta alimentaria de SCOF. ¿Sí? Pues la escala de ansiedad del GAT-7, que son escalas que de pronto ya se han ido, pues, validando para poblaciones de diferentes hospitales, diferentes países, diferentes regiones, ¿no? También hay que evaluar las patologías metabólicas. Paciente que vive con obesidad, deberíamos dosarle la glucosa, hemoglobina glicosilada, ¿no? De pronto, si es necesario, un monitoreo continuo de glucosa para evaluar variabilidad glicémica y ver si es que el paciente vive con diabetes, si viene controlado o no. Ver si tiene insulinemia, o sea, para esos niveles de insulina en ayuna, ver si es que realmente hay que descartar prediabetes o diabetes tipo 2. Pues dislipidemia también, ¿no? Es todo paciente que vive con exceso de grasa. Habitualmente son los aumentos de triglicéridos lo que condiciona a esta hiperplasia precoz, ¿no? Hiperplasia metabólicamente fallida y maligna, inequívoca. Esto que deteriora realmente el perfil lipídico también, ¿no? La zona cardiológica, la parte cardiológica también es importante, evaluar un electrocardiograma, una ecografía vascular, evaluar y hacer test de disnea para evaluar también clínica de insuficiencia cardíaca, de cardiomiopatías isquémicas, de palpitaciones, etcétera. Hipertensión arterial, hacerle un mapeo, ¿no? Un monitoreo ambulatorio de la presión arterial, ¿no? Descartar si hay hipertensión arterial en varios momentos de la tarde y mañana y noche. Hay que evaluar si por el aumento del peso el paciente puede llegar a tener prolapso o punto genital o vaginal. Pues hay que ver si es que tiene síndrome de ovario poliquístico. En mi experiencia, en las jóvenes que vienen pues buscar ayuda para bajar de peso, en jóvenes en edad reproductiva, diría yo el 70% como mínimo tiene o vive, ¿sí? Con, con obesidad, entonces, y con síndrome de ovario poliquístico. Entonces, obviamente, muchos casos de infertilidad se explican porque el paciente realmente tiene obesidad. De hecho, cuando uno baja el exceso de grasa, mejora la fertilidad. 36 turnos de Eso es muy aire. importante que lo tengan en cuenta.
¿No eres la 37? espirometría, también la polisomnografía, el Ajá. estudio del ¿Y con tu SAOS, media? para evaluar la conducta del sueño del paciente, ¿no? Veamos cómo es que muchos de nuestros pacientes tienen una respuesta muy ¿Ya grande te cuando probaste con la empiezan a media? subir No, no, el no la peso y empiezan a tener el cuello más grande. Mis alumnos recordarán que los pacientes nosotros les tomamos el diámetro del cuello y observamos que pasados los puntos de corte, estos tienen gran riesgo de tener pues síndrome obstructivo del año del sueño. Hay el anipognia, hay una relación importante, esa la tiene muy alta y eso deteriora la salud del paciente. La enfermedad hepática metabólica, pues finalmente hay que evaluar de manera importante por FIT4, FibroScan, pues para que los pacientes puedan tener ya todas las herramientas importantes, una prueba de función hepática, una ecocardiografía, una ecografía. Osteoartrosis, pues para evaluar cómo va el desempeño de la reducción del peso, se dice que el poder de reducir 5% el peso corporal es tan eficaz como quitar un analgésico tan fuerte y tan severo para la osteoartritis de rodilla. Entonces, imagínense, o consentir tomar toda la vida una pastilla pues que de pronto puede tener efectos adversos a gastrointestinales seguramente, versus solamente bajar al menos el 5% del peso que tiene. Ambas opciones de herramientas de intervención son igual de valiosas y muy, pues, potentes al momento de reducir el exceso de peso y ver mejorar calidad de vida del paciente. Las enfermedades por reflujo gastroesofágico también son pues de pronto pues condiciones muy como que frecuentes. La anamnesis, pues la exploración que tiene en cuenta la neurología, porque pues muchos de los pacientes hacen incluso demencia senil cuando un paciente que vive con obesidad ya tiene muchos años de evolución. Enfermedad renal, albuminuria también, no crean que solamente la diabetes, la hipertensión origina enfermedades renales, también la obesidad por sí solo incrementa esta condición, ¿no? Perfecto. Uy, caramba. Ya está. Entonces, despistaje debe ser proactivo de las comorbilidades. Entonces, los criterios diagnósticos para definir cuál es la obesidad, pues hay que tener en cuenta que es un índice de masa corporal mayor o igual de 30 kilómetros cuadrados o sobrepeso con un índice de masa corporal entre 25 a menos de 30 y presencia simultánea de índice de cintura-altura mayor o igual de 0,5 centímetros con complicaciones médicas, funcionales o psicológicas. Esas complicaciones se evalúan en la escala de estadificación de obesidad de Edmonton, EOS. Trastornos de salud relacionados con hipertensión, diabetes tipo 2, etcétera, y la obesidad abdominal o enfermedades agravadas por la obesidad, los cuales van a tener que marcar la pauta para evaluar cómo va el paciente de acuerdo al peso que va teniendo. Entonces, en ese sentido, la expansión del tejido adiposo se da por una obesidad periférica y una obesidad central. Observamos cómo es que la obesidad periférica influye mucho en la grasa subcutánea sin adiposidad visceral ni ectópica, ¿no? El perfil metabólico que en teoría podríamos decir de bajo grado para hacer enfermedad cardiovascular. Sin embargo, las ectopias, aquellas presencias de grasa periorgánica, ¿no? Por ejemplo, rodeando un órgano que va a llegar a deteriorar la función de este de tal forma de que esto pueda tener gran cantidad de compromiso metabólico en el paciente, ¿no? Pasando luego por tener que la certeza de va a evaluarle tejidos adiposos subcutáneo, visceral, y de acuerdo a esto evaluando los fenotipos de ectopia adiposa, de tal forma que podamos ir estudiando desde tres puntos de vista al tejido adiposo. Primero, la cantidad, y eso es la balanza, eso es el bioimpedanciómetro seguramente, y pues el centímetro, ¿no? Que todas son herramientas importantes para evaluar la cantidad. Pero luego la función es muy importante porque para eso hay que hacer exámenes analíticos para ver de pronto si es que el paciente pues está elaborando mucha leptina, mucha grelina, mucha insulina, si hay alguna comorbilidad asociada a este aumento de peso ya o todavía faltan algunas cosas por de pronto por puntualizar.
Y luego la distribución, ¿no? Perdón, la distribución se evalúa no solamente con el estudio de la composición corporal, sino también con algunos estimadores antropométricos, pero por sobre todo con la ecografía nutricional. ¿Y por qué le digo esto? Porque miren las estrategias para evaluar tanto la cantidad, la distribución y la función. Observamos cómo es que para evaluar la cantidad tenemos los parámetros antropométricos, peso, talla, índice de masa corporal, ¿sí? Una serie de evaluación, igual técnica de composición corporal, vea, vía pues la tomografía computarizada, el test DEXA, la resonancia magnética, etcétera, ¿no? Entonces, todos esos factores van a poder ayudar a nosotros a evaluar al paciente de manera adecuada. Sin embargo, luego vemos la ecografía nutricional, cómo es que evaluando el músculo y el tejido adiposo preperitoneal, además el tejido adiposo omental, esos dos tejidos adiposos que tienen una conexión espectacular con las complicaciones que vienen de la obesidad. De tal forma que si yo hago una ecografía a nivel pues abdominal, yo podría de pronto pues proyectarme para ver cuál va a ser la injuria que más adelante el paciente va a tener. Y miren pues luego la evaluación de la fuerza, observamos por dinamometría la fuerza prensil y luego los parámetros bioquímicos como decía, ¿no? Bien, entonces el plan de tratamiento individualizado debe ser primero un plan de alimentación, un plan de actividad física, un plan de terapia farmacológica, un control exhaustivo de todas las comorbilidades. Busquemos en el paciente con obesidad. No pretendamos que él no vaya a decir toda la información, porque le aseguro que si por él fuera no nos diera nada. Entonces la idea es que nosotros podamos favorecerle en poder solicitar una información verdadera, confiable, y con eso se hace, obviamente, ganándose la confianza de los pacientes. Periódicamente, al inicio de las 2 o 4 semanas, luego al mes, luego a los 3, 6 meses, conjuntamente con la enfermería, vamos a tener que ir revisando la adherencia y el cumplimiento de estos fármacos. Y pues ya para ir avanzando, pues los algoritmos de evaluación inicial de paciente con obesidad en atención primaria, vean cómo es que después de la evaluación clínica, haciendo la historia clínica, la antropometría, el despistaje de comorbilidades, la detección de comorbilidades, pues los factores emocionales y sociales que siempre están ahí. Pues muy bien, integración de información que luego ya se utilice un diagnóstico centrado en la escala de estadificación de obesidad de Edmonton, donde podemos observar que es bajo y riesgo y alto riesgo. Bajo riesgo será de 0 a 1 y alto riesgo será 2, 3, 4, ¿no? Entonces es muy importante. Entonces vean cómo es que el paciente de bajo riesgo tendría que manejarse en atención primaria, ¿no? Y el paciente de alto riesgo va a tener que ser consultado por, por interconsulta al hospital. No sea, es necesario que ya lo deriven a una institución donde haya un centro médico de manejo integral de la obesidad. Y pues luego conseguir continuando con por siguientes actividades, ¿no? Entonces el abordaje combinado quiere decir que no voy a dejar de lado la alimentación, pero tampoco voy a dejar de lado el ejercicio. No voy a dejar de lado el tratamiento farmacológico, pero tampoco voy a dejar de lado el ejercicio o la alimentación o el control emocional. Todo eso es vital, amigo. Ya, todo eso es vital. Todo eso es vital porque a la larga el seguimiento y la reevaluación y los ajustes posteriores tienen que cumplirse de acuerdo a los objetivos iniciales que yo doy en el paciente. Entonces, vean ustedes cómo es que esta es la clasificación EOS. EOS 0, cuando desde el punto de vista médico no tiene factores de riesgo relacionados a la obesidad. Desde el punto de vista funcional, no tiene síntomas sin limitaciones funcionales para correr. Y la salud mental sin síntomas psicológicos, pues tampoco no los tiene. Entonces, la interpretación luego va en esa tabla, que ya lo vamos a tener que imprimir para tenerlo en el centro. Pues y todos esos factores van haciendo que yo tenga un número de cómo inicia y la idea es que luego con la intervención que se haga, pues ellos
pues puedan mejorar de manera relativa, ¿no? Entonces, no hay duda que la intervención debe ser individualizada. Hay que hablarle acerca de la reducción de las porciones, aumentar el consumo de fibra, vegetales y frutas, lo que es importante, que se adopten medidas políticas serias donde podemos nosotros favorecer a los pacientes, de repente un arancel para subvencionar pues un poquito el precio de de estos alimentos para que de esa manera el peruano pueda acceder a mejor alimentación cada vez, ¿no? Evitar picotear entre comidas, eso también es muy importante, masticar bien, eso es bastante necesario al momento de evaluar al paciente, ¿no? Aguas como bebida principal, evitando bebidas azucaradas. Es muy importante evitar alimentos light y ultraprocesados, planificar las comidas semanalmente, ¿sí? Técnicas de cocinado saludable como al horno, a la plancha, al vapor, hervido o... Ay, caramba. Ahí está. Y los ejercicios físicos en obesidad son extremadamente importantes. Creería que es la herramienta más valiosa para evitar reganar peso. Entonces, músculos, pues cadera, glúteo, es la manera en como la que yo tengo que hacer. Dos, pecho, espalda, vean, brazos y hombros. Sí, y un ejemplo de un día. Por ejemplo, lunes hasta el viernes, cómo es que este señor empieza a hacer actividades diferentes de acuerdo a su condición. Perfecto. Entonces, aquí le traigo la guía Giro y con ella una actualización. Perdón, por favor, un ratito. Un toque, chicos. Ah, amigo.
Ya estoy. Ahora sí se escucha mejor, creo. Me decían que se escuchaba doble, ¿cierto? Hola. No. Doctor, se escuchaba doble. ¿Se escuchaba doble? No les escucho. Sí, doctor, por ratos. Caramba, me hubieran dicho, pues, muchachos. Yo apenas veo el celular ahorita, que tenía que responder algo, ya mejoró. Deben decirme, hijo, si es que escucha mal, pues ya yo mejoro, hijo, ya, sin ningún problema. Perfecto, hasta aquí, ¿alguna pregunta? Todo claro, ¿verdad? Entonces, ya para ir cerrando esta parte, entonces vean cómo es que hay algo que no es negociable. Y eso siempre lo comento en las oportunidades que tengo, ¿no? No es negociable el tratamiento médico nutricional, perdón. No es negociable la actividad física y el ejercicio. Tampoco es negociable, ¿sí? Las intervenciones conductuales multicomponentes. O sea, no es negociable tres herramientas: la alimentación, la actividad física y tampoco la intervención de actividad, mejor dicho, del control emocional. Eso no es negociable para nadie, ¿ok? Oye, prendan sus cámaras, ¿ah? Muy bien. Perfecto. Y luego, lo que sí es importante que comprendan es que hay una necesidad por la pérdida de tratamiento, por la pérdida del peso. Hay una necesidad, pues, explicada por todos los mecanismos ya comentados, que son necesarios perder peso. Es necesario perder peso, es necesario, pues, también que se entienda que la respuesta a veces es insuficiente, pues, a los tratamientos como, pues, como tales. Ya un paciente llega varias veces a la consulta pidiendo apoyos de manera importante. Pero bueno, pues a veces es necesario también, gran parte de las veces, iniciar un tratamiento farmacológico. Y ahí quiero, pues de pronto, ya empezar a entrar un poco al tratamiento farmacológico de la obesidad, ¿no? Y en ese sentido, hay, pues, terapias como el tratamiento farmacológico que nos va a ayudar a hablar un poquito al respecto de cuál es el objetivo del tratamiento farmacológico. Y este es uno solo: ayudar a empoderar al paciente con sus estilos de vida. El fármaco le debe dar al paciente la tranquilidad y el tiempo necesario para que éste pueda desarrollar una tranquilidad en lo que debería ser. Por ejemplo, mientras que él esté controlando su comer emocional, el paciente aprenda con fármacos, el paciente aprenda a comer, el paciente aprenda a dormir, el paciente aprenda a, a hacer ejercicio de manera importantemente crónica, Gladys y Allison. Eso es muy importante. No, no, prende tu cámara, Gladys, por eso te hablé, no para que lo apagues, nena. Prende, prende, nena. No, 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 no te voy a preguntar. Más bien espérate que acabo de terminar esta parte y empiezo a preguntar a los que están con la cámara apagada. Esa es mi forma de, no lo iba a decir, pero ahora lo voy a decir ya. Entonces, eso es muy importante, ¿ok? Entonces, eso yo creo que es muy, 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 muy importante que tengan en cuenta que hay una corriente en la cual se entienda que el fármaco es parte de los escalones al tratamiento, a la terapia, pues como tal de la obesidad, ¿ok? Bien, entonces, ya para ir terminando, pues entonces es necesario que se tenga en cuenta cuál es la atención primaria y la farmacia comunitaria, el primer contacto con el sistema sanitario, el seguimiento y la coordinación asistencial, cómo mantenerla y prevenir las recaídas, ¿no? O sea, cómo vean cómo es que no solamente hay un médico de familia y enfermeras, sino también hay
atención primaria como eje del seguimiento y revisión periódica de peso, comorbilidad y adherencia al tratamiento, refuerzo de cambio de estilos de vida, uso de tecnologías y telemedicina, aplicaciones móviles para seguimiento del paciente, teleconsulta con especialistas si es necesario, grupos de apoyo y programas de mantenimiento, participación en intervenciones comunitarias y programas de prevención de recaídas. Y esto es una de las, pues, propuestas de manejo. Miren ustedes, futuros colegas, si yo tengo un paciente que vive con obesidad, yo tengo que manejar al paciente por sobre todo, primero, en solo querer reducir el peso, en aquellos que no tienen complicaciones y en aquellos que ya tienen complicaciones, ¿qué hacer, no? Entonces, no hay complicaciones, yo voy a tener que entender de que el objetivo va a ser evitar que aparezcan complicaciones, que aparezcan disfunción del tejido o de los órganos, pues que están gobernados por el tejido adiposo. Ahí, mi objetivo seguramente será pérdida de peso total al final del tratamiento. Entonces, yo usaré la primera opción, tirzepatide, semaglutide, fentermina topiramato, liraglutide, naltrexona bupropión o finalmente orlistat. Ojo, la metformina no es tratamiento para la obesidad. ¿Ya? Y por el lado de la derecha, vean ustedes el manejo de las complicaciones en la obesidad. Hay complicaciones presentes. Objetivo de tratamiento, como por ejemplo, vamos a revertir la disfunción. Ya está en disfunción el órgano. Yo quiero sacudir, reducir el exceso de grasa. Y si ese exceso de grasa se aloja por una enfermedad, por el exceso, por la masa grasa como tal, o por una disfunción del tejido adiposo, pues si es por la masa grasa, yo tendré como efecto mecánico el síndrome obstructivo del apnea del sueño o la osteoartritis de rodilla. Para ambos, los objetivos van a ser diferentes. Para el primero, remitir el SAOS y para el segundo, remitir el dolor que me origina la osteoartrosis de rodilla. Entonces, para eso, la primera opción, el primer escenario, según los estudios hasta inicios de año planteados, son tirzepatide y la osteoartrosis de rodilla, está la sema y la liraglutida. ¿Ok? Bien, entonces aquí también entendamos que por el exceso de grasa que origina una disfunción de la grasa, podemos observar prediabetes, diabetes tipo 2, cardiomiopatías, insuficiencia cardíaca y más LD. En todos estos escenarios, es la tirzepatía y la semaglutida la que se rifan para evaluar cómo es que hay pacientes que pueden llegar a mejorar de manera importante en el manejo de esta enfermedad. Entonces, vean cómo es que todos los medicamentos no son para todo el mundo. O sea, no es que, amiga, tú estás gordita, mira, a mí me funcionó la tirzepatide, para ti también. No, no es así. Yo les decía en la primera, bueno, en el taller que hicimos la semana anterior, creo que fue, les decía que el tratamiento de la obesidad es heterogéneo también. Y eso significa de que, pues, ¿qué significa Héctor Albañil? Que doctor, disculpe su pregunta, no lo escuché. Si es Lorena, heterogéneo. Si es heterogéneo, ¿verdad? Lorena Segarra, ¿qué decía? ¿Cuál era la pregunta original? Creo que escuché si era heterogéneo, o sea que, ¿verdad? Sí, sí, heterogénea. Eh, ¿Por que qué es se dice que es heterogénea, hijo? el tratamiento de la obesidad, ¿verdad? Ajá, claro, estamos Ah, hablando ya, de eso. pues es que el paciente para cada paciente es un solo tratamiento, o sea, el paciente se trata como persona, tratamos personas, no tratamos enfermedad, Excelente, algo así. excelente, excelente. Muy bien. Entonces, algo el cual yo he aportado a este grupo es última laminilla, pues que se presentó en el evento del Congreso Nacional de ACEDO. Y pues obviamente es esto, ¿no? La reganancia de peso pues de pronto, que es tan frecuente, ¿no? O sea, parte de la pérdida de peso es reganar el peso. Y veamos cómo es que eso se regana peso por varios factores. La primera, según lo que yo considero, la falta de educación y falta de definición. Ni sabemos cuál es la reganancia de la reganancia de peso, pero tampoco sabemos cómo manejar la reganancia de peso, ¿sí?
Vean que hay factores que influyen como el ambiente y los desencadenantes. Vean que hay sedentarismo, vean que hay el trabajo, la familia, los amigos, los momentos sociales. Todo eso influye para que uno pueda perder la ruta fácilmente, Lorena. ¿Sí? ¿Tú has visto, Lorena Segarra, que hay un paciente que ha reganado peso, hija? Hola, Lorena. ¿Me escucha, doctor? Sí, te decía, hijita, ¿tú has visto que hay algún paciente que regana peso? Sí, doctor. Sí. A ver, cuéntame tu Sí. experiencia un poquito. A ver, hacemos un alto mientras que yo paso un poquito de saliva. Ya vamos a acabar, ¿eh? Ujú. Bueno, ahora que estoy rodando por endocrinología, he visto pacientes que llegan con diabetes que refieren haber aumentado de peso a pesar de supuestamente seguir con las dietas, ¿no? Sin Ujú, embargo, nos damos cuenta que el paciente no cumple estrictamente las dietas que se le plantea el nutricionista. ujú. Ok, perfecto. Me parece muy poderoso. Me parece muy interesante. Entonces yo creo que es necesario entender de esta manera lo que estás diciendo, hija Lorena. Te invito a que permanezca con tu cámara prendida. Está Herramientas no prendida mi cámara, farmacológicas. doctor. Ah, ya, Solo que ¿sí? soy de dos dispositivos. Ah, bueno, bueno. Herramientas no farmacológicas como la actividad física moderada, vigorosa, la terapia cognitivo-conductual, la individualización, el entender de que el paciente a todos no le va a favorecer lo mismo. Ni un paciente tiene una obesidad igual que la otra. Son obesidades, no obesidad. Y eso le dije la vez pasada. Y pues consumo de proteínas, también el hecho de conocer las complicaciones y por sobre todo saber que hay acciones como la semaglutida, la liraglutida, la naltrexona bupropión y la tirzepatida, ¿no? Perfecto. Y pues bueno, eso es todo. Y esto ya creo que se acaba. Ah, ya. Y este es el EOS que ya les mencioné. Y bueno, pues. Ah, y una recomendación muy chiquita que dimos pues, para este escrito, manuscrito. Disminuir las porciones, consumir frutas, evitar picotear entre comidas, agua con bebida como bebida principal, evitar alimentos light, ultraprocesados. A ver si los light son la- pues son los que más calorías tienen. Planificar las comidas semanalmente y las técnicas como cocinados saludables harán que estos pacientes mejoren sin lugar a dudas. ¿Ok, muchachos? Perfecto. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? Por favor, es importante. Con esto cerramos pues el capítulo de obesidad. No sé si, por favor, alguna experiencia en particular, algo que les haya llamado la atención. Me resulta muy importante conocer sus opiniones, jóvenes. Doctor, disculpe, ¿a qué pacientes se les recetan anorexigénicos? Bien. A ver, mira, pues el doctor Acosta en el 2014 intentó fenotipificar a la obesidad. Seguramente ustedes han escuchado eso por sus colegas, bueno, por los médicos endocrinos. Sin embargo, lo real es que, para mi experiencia, eso no me basta, hija, porque hay pacientes que tienen el perfil del comer emocional, hay pacientes que son quemadores lentos, hay pacientes que de pronto tienen reducida la absorción de micronutrientes a nivel intestinal y pues ellos tienen otra fisiopatología que pueden explicar a la obesidad. Sin embargo, pues en mi experiencia, el 80% de pacientes, diría yo 85, casi 90% de los pacientes que llegan a la consulta por exceso de grasa o de exceso de peso, pues tienen comer emocional. En ese sentido, entonces, allí, a la par de evaluar si existe alguna psicopatología que puede explicar esta condición, a la par, también es relevante que entendamos de que el tratamiento tiene que estar acompañado con fármacos que puedan llegar a estimular a la vía anorexigénica, a la vía en la cual estimule la saciedad y que de pronto inhiba a la vía orexigénica, que inhiba el apetito. ¿Ok? Y en ese camino están, por ejemplo, la fentermina topiramato, que resulta ser una combinación potente porque ambas pues funcionan a nivel de estimular la propia melanocortina, o sea,
estimulan la vía anorexigénica, haciendo que la saciedad aumente y que el paciente ya se sienta lleno. Les explico un poquito. ¿Cuál es el mecanismo de la cirugía bariátrica, doctor? Pero ¿por qué, doctor? El paciente baja de peso. Ah, fácil, doctor, porque le quitan pues el 80% del estómago y la capacidad gástrica disminuye. No, 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 la manga gástrica no es por eso necesariamente. ¿Alguno de ustedes sabe por qué? ¿No? Ya Doctor, está. yo he visto Sí, que en algunos casos es porque disminuye la reabsorción de los nutrientes en los alimentos. claro. Ah, hacen como una vía directa que no pasa por el duodeno, me parece, por lo cual se absorben menor cantidad de grasas, ¿no? Ujú. Un poco más rápido. Claro, 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 claro. Sí, yo creo que eso es importante, pero la razón más importante de todas, mis queridos amigos, es que a nivel del antro del estómago, aquella zona que quitan con mucho entusiasmo, allí se ubica la grelina. La grelina es el principal estimulante de la vía orexigénica. ¿Sí? ¿Cuál es la vía orexigénica, Gabriela Guerrero? Gabriela, buenas noches. O hay otra Gabriela que está con su cámara. No, no está. Gabriela Guerrero, buenas noches. El, cuál es la función de la vía orexigénica, Gabriela? Gabriela la una. Ahí está, Gabriela. Dijo, yo sí, doctor, no, por favor. ¿Dónde está Gabriela? Hija, sí, tú has levantado la mano. A ver, te escuchamos, hija. Gabriela, apúrate que ya se enfría la cena. Si te escucho, hijita, me estás escribiendo. ¿Cuál es la vía orexigénica? ¿De qué se encarga? ¿No? Ah, perfecto, Gabriela. La próxima no te olvides de prender tu cámara, hija. Ya está. Muy bien. ¿Quién más no tiene la cámara prendida? Déjame ver. Déjame ver. Déjame ver. Espeso otro González. No, ya no estoy para esto, pero bueno, mis superiores me dicen que tenga que ser así, jóvenes. ¿Qué puedo hacer? Ni modo. Bueno, y luego entonces es esa la vía. Entonces, ¿qué sucede? Que uno corta el 80% del estómago y ahí donde está ubicada la grelina, ya no hay quien pueda disparar señales orexigénicas. Y obviamente eso hace que el hambre reduzca. Y por ende, el paciente pueda controlar mejor el apetito. Ya no tiene mucho apetito el paciente, porque ya no come. Pero ¿ustedes creen que sea la única vía para manejar una increíble, tremenda, difícil enfermedad? No, ¿verdad? No, pues, por eso muchos de ellos recuperan el peso. O sea, un mecanismo no garantiza que el paciente vaya bien, hijos. ¿Sí? O sea, tenemos que tener las aristas bien claras. Por eso es que ahora los GLP-1 que tienen efecto anorexigénico, primero arriba, estimulan la saciedad, pero abajo, también tienen la posibilidad de reducir el vaciamiento gástrico, hijos. Y eso hace, sin lugar a duda, que el paciente pueda bajar aún más de peso. ¿Ya? ¿Está claro, chicos? Perfecto. ¿Alguna pregunta adicional? ¿Nada? ¿Les quedó claro, hijos? ¿Sí? Miren, la obesidad es una tremenda enfermedad. Yo necesito que la entiendan bien. Doctor, ¿Sí? ¿Quién habla? Celeste, Ah, hola, Celeste. ¿Cómo estás, hija? lo de ¿Cómo la estás? ¿Cómo cirugía estás? bariátricas dice que se tiene Ahí que hacer estás. cuando el IMC es más de 35.
Ujú. o más de 30 si es que existen comorbilidades, algo así, o cuáles serían las indicaciones para la cirugía. Mira, las indicaciones han ido cambiando. Para la cirugía bariátrica se entiende que es 40 sin comorbilidades y 35 con comorbilidades, ¿sí? Sin embargo, pues ya han ido cambiando. Hay corrientes que hablan de 35 sin comorbilidades y 30. O sea, un índice de masa corporal de 30 con comorbilidades. Honestamente, yo lo dudaría mandar a cirugía bariátrica. Preferiría primero intentar, de hecho, fármaco, incluso la guía del HADA, si ustedes revisan la guía del HADA, revisen, les invito a guía manejo de la obesidad 2026 por la Asociación Americana de Diabetes, un artículo precioso, bien hecho, bonito. Ahí te dicen qué podemos hacer de acuerdo a la cantidad de porcentaje de peso que quieras perder, qué debes hacer cuando el paciente no tiene complicaciones, cuando sí tiene complicaciones, qué medicamentos sí, qué medicamentos no, etcétera. Ahí lo que dice, literal, dice que no te debe de saltar los medicamentos. Primero es estilos de vida como la base y luego estilos de vida como la base, es necesario, pues, ¿sí? Tomar medicamentos. Hijos, un favor, en esta pantalla hagan una captura de pantalla y me la envían a mi WhatsApp, a menos mis alumnos que están ahí, por favor, ¿sí? Sonriendo, chicos, ¿ah? Ya está, perfecto, muy bien, ¿sí? Gracias, me lo envían, hijos, por favor. Joana, no te tapes, Joana, no te tapes, Joana, con tu dedo, por favor. Se tapó, ya salió la foto, no va a salir tú, no te preocupes. Ya está. Muy bien, otra pregunta. Bueno, chicos. Ha sido un gusto. ¿Cuándo nos veríamos? Creo que con la delegada tenemos que coordinar la clase. Me parece que también esta semana me toca clase con ustedes. No, no. Doctor, había hablado de dos tipos de grasa, pero en sus diapositivas. No, no me acuerdo muy bien. Visceral No, no, y eso no, otra. subcutáneo. No, ese no, eso no. ¿Cuál hijo será? Es que Hay un no. montón de tipos de grasa. Subcutánea, prerrenal, Magra, magra, magra. Ah, tejido adiposo blanco, Ajá, creo así, que sí. y Sí. marrón. Ajá. Ya está. Dime, ¿cuál es la pregunta, hijo? O sea, la diferencia entre esos, ¿cuál era? O sea, Pero eso es pura bioquímica. Te voy a hacer recordar, ¿ya? El tejido adiposo blanco es un tejido adiposo protrombótico que tiene menos mitocondrias, es unilocular, es de característica, la célula es casi todo citoplasma, tiene mucho macrófago, mucho M2 y tiene muchos factores de interleuquinas 8, factores de necrosis tumoral alfa, que van a pues deteriorar la arquitectura del cuerpo a la cual van a llegar a alojarse. Pero lo otro es el tejido adiposo marrón, que es el tejido adiposo que va a tener mayor cantidad de mitocondrias funcionales, retículo endoplasmático, menos macrófago, menos factores proinflamatorios, y eso lo hace singular, hijo. ok, doctor, gracias. Perfecto, muy bien. ¿Preguntas? Ya, lo último quiero decirles. Hay un fenómeno que se llama pardeamiento. Ese pardeamiento, por alguna razón, se explica por la suma de vitamina B12, análogo receptor del GLP-1 y ejercicio. ¿Qué es el pardeamiento? La posibilidad de que el tejido adiposo blanco proinflamatorio, ¿sí?, migre, cambie de morfología, sea más funcional, oxide más ATP, ¿sí? Y se convierta a tejido adiposo marrón. ¿Ok? Ese mecanismo es el que se está estudiando ahora, hijos. Es un espectacular mecanismo que algunos análogos sincretínicos de la GLP lo hacen. ¿Sí, hijos? Bien. Bueno, muchachos, les he dado todo. Un abrazo, una buena noche. Nos vemos cuando tengamos que vernos. Yo encantado de estar con ustedes. Y bueno, pues espero que haya sido una hora exacta de mucho aprendizaje para ustedes. Hasta entonces. Hasta luego, Gracias, doctor. doctor. Gracias, doctor. Hasta luego.
Gracias. Gracias, doctor. Chicos, ¿se quedan? Kevin, ¿estás ahí? Sí, doctor. ¿Me escucha? Kevin, ¿estás ahí? Hola. Kevin, ¿estás ahí, hijo? Kevin, ¿estás ahí? Hola, Kevin. No creo, doctor, porque sí se lo ¿Me escucha. escuchas, Kevin? Hola. ¿Me escuchas, hijo? Sí, creo que ¿Me usted no me escuchas? escucha. Ya. Dale. Vas a compartir, ¿no? ¿Sí me escucha? Sí te escucho. Voy a entrar de otro lacto, ya mejor. Ah, ya. Ya. Bueno, A ver, voy a cerrar aquí. Ya. Aquí me escuchas mejor, ¿no, hijo? sí, lo escucho. Ya está. Creo que a Ya, mí no hijo, me vamos. escuchaban. ¿Quién va a compartir? Tienen 5 minutos cada uno, ¿eh? 5 minutos cada uno. ¿Quién empieza? ¿Tú, Kevin? No, empieza Jiménez. Vamos, hijo Jiménez. A ver, un momento. Yo ¿Sí me escucha, no, comparto. doctor? ¿Dónde está Jiménez? ¿Dónde está Jiménez? ¿Sí Ahí me está escucha, Eric. doctor? ¿Qué ¿Dónde tal? estás, Buenas noches, Eric? doctor. Pero Pero de tiene todas que maneras, habilitarme para compartir. Ya. ¿Quién va a compartir? ¿Tú? Yo. Ah, con razón. Ya está. Vamos a ver. Te voy a compartir, hijo. Permitir. Acá no puedo. Acá creo que es. A ver, acá. Coanfitrión. Ya está. Ya te permití, hijo. Vamos. Ahora sí. Te escucho, mi estimado y gran amigo. Ok. no, doctor, ¿Ahí se buenas ve? noches. Vamos a hablar acerca de las complicaciones micro y macrovasculares de diabetes mellitus. Siguiente. Bueno, bueno, para tener en cuenta primero lo de las complicaciones microvasculares, hay que tener en cuenta que pues, la hiperglucemia crónica va a activar múltiples vías metabólicas que van a afectar pues, a nivel celular, ya que, bueno, al haber una hiperglucemia sostenida, esto se van a saturar las vías normales del metabolismo de la glucosa y pues se van a ver rutas alternas que van a generar daños, como aquí los productos de Recording glicación, stopped. la cual pues hay una función anormal de las proteínas, ¿no? Aquí el aumento de glucosa intracelular, pues aquí la glucosa se va a unir a estas proteínas a través de una glicación enzimática, la cual va a formar estos pues productos de glicación avanzada, que van a tener pues efectos sobre células renales, células pues mesangiales, también células de Schwann y células endoteliales. Estos pues productos de ligación avanzada se van a unir a receptores RAGE que van a activar pues factor nuclear kappa B, van a producir citoquinas proinflamatorias, también producir estrés oxidativo, moléculas de adhesión, así como matriz extracelular. En cuanto a bueno, a la vía de sorbitol, o de los polioles, aquí pues la glucosa se va a reducir en sorbitol a través de la aldosa reductasa, la cual pues, em, el sorbitol no va a difundir bien a través de la membrana y se va a acumular en el intracelular. Esto pues va a aumentar la presión osmótica, también el sorbitol va a traer agua hacia la célula, la cual va a producir un edema. También esta reducción de glucosa sorbitol pues va a utilizar una coenzima que es NADPH, la cual regula también el glutatión reducido, lo cual debido a esta sobreproducción de sorbitol, pues va a utilizar demasiado esta coenzima y el glutatión pues va a estar
disminuido, la cual este es un antioxidante clave, lo que pues, va a aumentar el estrés oxidativo. Y bueno, va a afectar también a las células de Schwann, ¿no? A los nervios periféricos, lo que se ve en la neuropatía periférica. Tenemos también la de la proteína sequinasa, que la hiperglucemia va a producir un aumento de acetilglicerol. Esto va a activar esta proteína sequinasa, la cual actúa, pues, va a alterar la expresión genética, va a expresar factores de crecimiento, como por ejemplo el factor de crecimiento vascular endotelial, la cual produce neoangiogénesis. También va a actuar pues reduciendo óxido nítrico y aumentando la endotelina, que ambos pues son vasoconstrictores. Bueno, la disminución del óxido nítrico va a producir vasoconstricción y el aumento de la endotelina de la misma manera va a perpetuar esta vasoconstricción. También tenemos pues la otra vía que es la de la exosamina. Aquí pues el aumento de fructosa 6-fosfato va a llevar pues a un aumento de esta vía que va a producir UDP en acetilglucosamina. Pues, esta UDP, acetilglucosamina, va a modificar proteínas, va a alterar la transcripción génica y va a aumentar, pues, va a expresar factores de crecimiento como el factor de crecimiento beta, que produce fibrosis, así como también el aumento de PAI-1 que disminuye la fibrinólisis, que pues, también puede pues, actuar produciendo trombos. Siguiente. Bueno, ahora hablaré, bueno, de la nefropatía diabética, ¿no? Ya he mencionado, ¿no? Que, bueno, van a haber múltiples vías que van a producir estrés oxidativo. ¿Ok? eh, También van a producir un engrosamiento de la membrana basal, una expansión del mesangio. También va a producir inflamación, llevando, bueno, una glomerulosclerosis, ¿no? Acá podemos ver que es una lesión clásica de esta patología es los nódulos de Kimmel-Wilson. También tiene otra vía que es la vía renal, ¿no? Como ya se conoce, el aumento de reversión de glucosa, pues va a llevar también aumento de reversión de sodio en el túbulo proximal, la cual pues la mácula densa no va a reconocer que hay una disminución de sodio, la cual va a producir una dilatación de la arteriola aferente, así como también pues activa el sistema renina que va a vasocontraer la eferente. Esto pues va a llevar también una hipertensión intraglomerular que a la larga va a afectar también el glomérulo. Todo esto pues evoluciona, ¿no? Una hiperfiltración, continuando a una microalbuminuria, a macroalbuminuria y finalmente pues a una disminución de tasa de filtrado glomerular, terminando en una enfermedad renal crónica. En cuanto a la retinopatía diabética, aquí pues la acumulación de radicales libres va a llevar a pérdida pues de pericitos, que estas son unas células que van a cubrir, ¿no? El endotelio y bueno, va a llevar a una disminución de la estabilidad vascular. También pues los capilares se van a ser más débiles y también pues acá va a actuar la vía de la proteína sequinasa, como ya mencioné, pues expresa factores de crecimiento vascular, la cual se va a ver reflejado en la neoangiogénesis. Aquí van a haber dos etapas. La no proliferativa, donde vamos a encontrar pues microneurismas, hemorragias, exudados duros que se ven como la mancha de lana de algodón, también edema macular. Y bueno, la proliferativa, como ya mencioné, debido a esto, pues, que se expresa el factor de crecimiento vascular, va a haber una neovascularización de vasos pues, más débiles que van a terminar en hemorragia. Y también en el experimento de la retina. A la larga, pues, va a haber pérdida de visión y, bueno, visión borrosa y finalmente la pérdida de visión. Siguiente. Y finalmente la neuropatía diabética, tenemos pues las vías de los productos de glicasión avanzada, todas estas vías van a afectar la microvasculatura, la cual va a haber una vasoconstricción, ¿no? Una alteración en el endotelio, la cual pues va a llevar a una isquemia hacia las células pues, de Schwann. También la vía de los polioles, que como ya mencioné, ahí va a haber pues va a producir edema.
edema pues, de la célula de Schwann debido pues al sorbitol que este pues no difunde correctamente por la membrana, entonces va a haber una acumulación de ello, también que va a traer agua, va a producir un edema pues, de la célula de Schwann, y también combinado a esto la isquemia por pues, el daño vascular, esto va a reducir la conducción nerviosa. El tipo más común pues es la polineuropatía distal simétrica, que la llamada también en Wandy calcetín, que va a afectar pues a los nervios más periféricos, las manos y pies, y pues va a llevar a una pérdida de sensibilidad, un dolor neuropático, pérdida de reflejos, también pues parecias, y esto también puede llevar a ulceraciones, ¿no? Evolucionando también a un pie diabético. Siguiente. Hijo, ese mecanismo que tú hablas de neuropatía diabética es un mecanismo importante. Claro, obviamente es más complejo de lo que parece, pero pues el proceso por el cual de manera interna se va formando todas estas lesiones de ulcerosas, de pronto cómo es que van apareciendo deterioros del flujo, de la vasculatura y también del compromiso neuropático, aparece básicamente por una inicial interrupción de la vasculatura. O sea, es muy importante que esto lo entiendas. O sea, no son años cortos que van a aparecer. O sea, esto ya viene de muchos años, ¿sí? Entonces, no crean de que, bueno, pues el paciente tiene diabetes y pues ya de aquí a 20 años o los clásicos 8 o 10 años recién va a tener complicaciones en lo absoluto. El paciente que vive con diabetes tiene de por sí, incluso desde la condición de prediabetes, riesgo para ser neuro, retino y nefropatía diabética. Hijo, no solamente ojo por el mecanismo de hiperglicemia, sino hay muchos otros mecanismos más que seguramente no lo digo, seguramente ustedes lo van a comentar más adelante. Continúen. Bueno, ya llegando a la parte, como dijo mi compañero, de la hiperglucemia en sí crónica, ya pasando a los productos finales de glicación avanzada, la vía del poliol, la proteacinasa C, la vía de la xazosamina. Por ejemplo, en los productos finales de glicación avanzada, también, bueno, como dijo mi compañero, va a haber los entrecruzamientos de proteínas, la aterosclerosis acelerada y disfunción endotelial con la alteración de la matriz. Todo eso va a llevar a lo que es el estrés oxidativo, todo lo que dijo mi compañero, ahí y al daño celular. Bueno, acá en este punto lo que se da es el daño, bueno, tisular, donde habrá para una complicación macro. En sí, se tiene que hablar también de lo que son los ateromas, porque, bueno, acá es donde va a haber donde habrá la baja vasodilatación, la inflamación aumentada y el aumento de permeabilidad celular. Y vamos a tener como, bueno, acá resultado lo que se conoce como la aterosclerosis, donde, bueno, ya sabemos, donde habrá la entrada de los LDL, su oxidación, su toxicidad, el cual empieza el cuerpo bueno, a fagocitar el LDL y se transforman en células espumosas y sufren su apoptosis y se formará acá la placa de ateroma y luego se inflamará, crecerá y bueno, se romperá, provocando acá los trombos. Y acá es donde tendremos, por ejemplo, lo que son las coronopatías bueno, la enfermedad coronaria, acá los infartos en sí. Los más importantes son las coronopatías, los SB, por ejemplo, la enfermedad cerebrovascular, también las enfermedades periféricas son los tres más importantes. em,
Y bueno, acá también tenemos lo que es la enfermedad carotidia y aterosclerótica o aneurisma también de aorta y abdominal. Pero lo más importante es, como le dije, las enfermedades arteriales periféricas, los SB y las enfermedades bueno, cronopatías. Eso sería todo en sí. Uy, mucho. Hijos, miren, yo recuerdo que cuando tenía la posibilidad de presentar y hablar, por ejemplo, del el efecto de la tiamina, de la benfotiamina, el efecto del ácido alfa-lipoico, pues estos mecanismos actúan de manera fisiopatológica de manera increíble. O sea, yo creería de que este mecanismo de la tiamina, de la benfotiamina y este ácido alfa-lipoico o tióctico van a ayudar a reducir ese ciclo de los polioles, porque es una cascada sobre otra. Entonces estos mecanismos proinflamatorios reducen de manera importante y mejoran, y por sobre todo, ojo, anticipan a los síntomas. En el caso, por ejemplo, del ácido alfa-lipoico, reduce el estrés oxidativo y la milgama, como la tiamina, pues, o la vitamina B1, van a también reducir los síntomas leves de parestesias en miembros inferiores. Entonces, esto, chicos, es una virtud de los medicamentos. Yo los felicito porque creo que han resumido bastante bien. Lo que yo sí les voy a pedir, hijos, es que tratemos de poner en una carita, ¿sí? Les cuento algo. Vamos a poner en una carita, pues, todo lo que han leído, complicaciones, pues, microvasculares de la diabetes, con referencias desde el 2022 hasta la fecha. Y hagan en una cara un resumen. ¿Por qué? Porque a partir de del siguiente mes con ustedes vamos a hablar de un boletín informativo de la unidad cardiorreno-metabólica para todo el hospital. Y dentro de ellas vamos a hablar de complicaciones microvasculares de la diabetes tipo 2. Ya veré a un laboratorio que me ayude para publicar esto y que llegue este boletín a todos los rincones del hospital y ojalá también a la universidad. Entonces, van a aparecer sus nombres. Y a partir de ahora vamos a hacer una cara nomás, un poquito nomás, no mucho, y una foto bonita para que lo editemos en esa pequeño boletín. ¿Está bien, hijos? Cierto. Perfecto, hijos. Muy bien, felicidades. Y bueno, pues, chicas, a la misma, o no, les digo misma hora, no. 11, ¿podrán mañana a 11 de la noche estar conmigo? No, muy tarde. Díganme ustedes, muy tarde, ¿no, Puede Celeste? ser, doctor, pero mañana tenemos clase teórica también en la universidad, no sé a qué hora saldremos. A ver, Ah, ya, ¿con quién? ¿Con vamos a endocrino? revisarlas. No, gastro. Ah, Pues, ya. Mañana no tienen endocrino, ¿no? Sí, seminario, pero es a las 2, creo. ¿Con quién tienen hijos? Endocrino tenemos con el doctor Milton. Ya, bien. ¿Y conmigo cuándo tienen la próxima clase? Por favor, me avisan, chicos. La delegada seguramente le va a estar avisando, doctor. Ya, por favor. ¿Ya, hijos? Bueno, pues, no se preocupen. Entonces, el miércoles nos veremos. ¿Les parece? claro, doctor. El Claro miércoles, que sí. ¿dónde vamos a rotar? ¿En el Belén o En el dónde? hospital, en el hospital. Pero, ¿están libres en la tarde? Miércoles. Tenemos clase de terapéutica, creo, doctor. Ah, En ¿verdad? la tarde. Sí. Ya, muy bien. Y podemos hacer sus ponencias de 11:30 a 1:30, ¿creen ustedes? En la mañana. Sí, virtual, Sí, pero ¿sí? O de 11, yo le voy comentando ahí de acuerdo a cómo vaya. Lo que pasa es que voy a
voy a viajar a Lima, tengo un taller que dar, entonces ese es el miércoles y mi intervención va a ser de 9:30 hasta las 10:30. De ahí yo a las 11 me puedo conectar hasta la hora que vuelva, pues ya, pero virtual, donde va a exponer Celeste y el resto de chicas que van a hablar de macrovasculares. ¿Ya, hijas? Si no, nos estamos atrasando, ya no podemos quedarnos más. ¿Ya, chicas? Sí, doctor, está bien. Perfecto. Bueno, pues, un gusto, una bonita noche, que descansen, chicas. Gracias, doctor. Doctor, Un gusto. este, Dime, hijo. nos dijo para mañana, Claro, yo con mi compañero asistir, ¿verdad? claro, mañana tienen que, y A si las su chicas también clínica. pueden, bacán. Sí, sí, ¿A qué hora sí. sería? Pues sí, a las 8. Yo voy a estar a partir de las siete y ¿A qué media hora ya. ¿A qué ya estoy. Sí, no se preocupe. Sí, Van a no ir sabía la ustedes hora. dos nomás, así que a las 8 está bien, a las 8. Pero vengan Ok, no se leyendo, pues, preocupe. vengan leyendo, Gracias. ¿ya? Los espero. Chao, Ya chicos, está. chao. Bueno. No son suficientes las cárceles que en este momento van a estar operativas para la cantidad de delincuentes que vamos a sacar de la calle con un gobierno de ingeniería democrática. También una reforma del sistema judicial. Es por estos componentes que se tienen que destinar para poder vencer a esta criminalidad que cada vez avanza y el Estado no responde. Muy bien. Señor Olvera. Usted lidera una organización criminal que se llama Alianza para el Progreso. Y tiene esa formación desde tempranamente vincularse a los narcotraficantes, los Sánchez Paredes, de los cuales usted es acusado de ser testaferro y a partir de aquí utilizar la universidad como lavandería. Usted actualmente ejerce la extorsión con sus estudiantes a quien obliga a ir a sus mítines, con sus trabajadores bajo amenaza de ser despedidos si que no concurren a sus mítines. Con usted la delincuencia ha crecido, las traudías, los culpos, en su gobierno regional han avanzado y tienen su apellido. Recibe el ejemplo de comprendido ya le ha dicho su vida, está bien. Él no vive acá. Ya ha dicho, Curvo le ha dicho. Como es que las bandas criminales han crecido en su gobierno regional y no venir a lavarse las manos aquí diciendo que todo es responsabilidad del gobierno central. Aquí está todo. Aquí está relacionado con los representantes Sánchez Paredes. Sánchez Paredes. Explique el origen de su fortuna mala vida, que de hecho va a ser investigada y va a ser sancionada. Ustedes ¿dónde terminará el caso de condenado por algo? Yo digo, esto debe ser presidente. Y de acuerdo al mapa de las elecciones nacionales, su responsabilidad era supervisar las economías ilegales. Vive en Madrid, España. Ha presentado los procesos y uy, casi chispas de la bulla. Bueno, como gobernador regional, con mi preocupación como gobernador, siempre ha sido combatir de manera grande. Quien tiene que preocuparse como política del Estado, de combatir la criminalidad es el Ejecutivo. Simplemente el Congreso, ahora no. Como nosotros, dentro de la República, que siempre ha votado, que ni siquiera 45 por ejemplo, hay candidatos
esta cuarta reunión de la terna está integrada por el candidato José Ureña de Avanza País, por el candidato Rafael López Aliaga, de la Avanza Popular, y por el candidato Alex González de también de Demócrata Liberal. Logramos con más construcción del pueblo que le corresponde y un soy el general José William. Mira la elaboración de la luchando contra el terrorismo. Por eso nosotros llevo con orgullo el honor de ser considerado a partir del 28 de julio implementaré un estado de guerra contra la delincuencia, imponiendo el empleo de fuerzas especiales de la Policía Nacional, inteligencia operativa, apoyo de las Fuerzas Armadas, rastreaje 724. Transformaré la policía en Guardia Nacional y Policía de Investigación Criminal. Control permanente sobre las fronteras y la migración. Construiré 5 penales modernos y una lucha pronta contra la minería ilegal. Voy a priorizar los derechos humanos de los buenos peruanos por encima de los de mis sueños. Gracias. Muchas gracias, candidato José Luis. El turno le corresponde de Francia al candidato Rafael López Aliaga. Hay que reducir este estado. El estado lo ha tomado malos políticos corruptos más de 10, 15, 20 años, que ven al Estado como un botín. Pero no es plata para todo lo que están hablando los señores candidatos con todo respeto. El Estado tiene que reducirse a 6 ministerios máximo, eliminar toda la grasa que es habitual robarle al Estado de diferentes maneras. Vamos a revisar ese ahorro que también viene por año a la inteligencia policial. Inteligencia, que derrotó a Pedro Minuto, a MRTA, que ahora va a derrotar al terrorista urbano. Muy bien, señor colega, aquí se ha votado, tienen después un minuto y vamos a responder a la colegas que están en los podios de sí. Y quiero tomar la palabra para esta parte. Candidato González. Sí, un minuto. Muy buenas noches, ciudadanos. Quiero comenzar diciendo que una vez más la vieja clase política tradicional de falta vuelve a dar con la misma receta para los graves problemas de inseguridad, de asesinato, derramamiento de sangre que hoy día sufre el Perú. La misma clase política vuelve y reitera irresponsablemente sin entender a los más pobres del país. Quienes me acompañan en este bloque son sin duda quienes han sostenido ese Congreso impresentable de Romacables y Mochazuelos. Aquí les presento la lista interminable de denuncias ante el Ministerio Público ante el Poder Judicial
cárceles de estos delincuentes que extorsionan y hacen vamos a expulsar a extranjeros ilegales antes del 3 de julio de este año. Tienen tanto poco para volver a su Venezuela querida, y en este país a los delincuentes no les queremos más. Retiro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque nos permite la pena de muerte, los jueces de rostro y los jueces militares que fueran elegidos como se usaron antes de enero del 8 del RTA con mucho éxito. Muchas gracias, candidato López Aliaga. Por este minuto iniciar a concluir y después un minuto intervenir ahora. Señor, adelante, por favor. Le voy a repetir a mí que esta organización valiosa para el Estado que está abandonada por él. No tiene la estructura adecuada, hay corrupción, necesita reformada, necesita una escuela, necesita una carrera y que se todos lo ofrecen. Así que al final nada. No están cubiertas, no hay portamada, no hay policía sindical, no hay policía nacional, no hay electrónica. Tenemos que trabajar intensamente para corregir los daños por lo mal que estamos. Propongo la fusión del Ministerio del Interior con Defensa. Tenemos una guerra interna contra la delincuencia que desborda todas las instituciones. Fusionar el Ministerio de Defensa y el Interior, tendríamos 300.000 efectivos para reprimir la delincuencia. Una gran central de inteligencia y de contrainteligencia para llegar antes que suceda el delito. El impulso definitivo de esta fuerza también permitiría fortalecer la confianza de los peruanos que hoy día creen en la vieja clase política tradicional de los procesuelos, de los comedoros, de los robacables que hoy día acá tienen a su la presidencia. Señor López, está imputado por el Ministerio Público con 4.000 millones de soles de bonos. El tiempo se ha agotado por señor Costa, queda pendiente más adelante. ¿Quién quiere hacer uso de la palabra ahora? Señor López, adelante, por favor. Vamos a propuestas concretas y nuevas innovaciones. No hay tropa militar, no hay tropa policial, y tiene que haber plata. Ningún candidato expuso cómo va a financiar todas las promesas que están haciendo. Vamos a reducir de 18 ministerios a 6 ministerios, repito, para tener acá los 60.000 millones de soles destinados prioritariamente a lo que es el tema principal de seguridad ciudadana, las 24 horas. No merecemos estar sufriendo la muerte de peruanos inocentes, sobre todo los emprendedores más jóvenes y más vulnerables. El servicio militar voluntario va a ser reestructurado con este dinero. Sueldo mínimo vital y beca 18 para que muchachos y muchachas que se integren a hacer justamente los colegas nos dicen que las propuestas no tienen dinero para poder realizar. Sin embargo, yo no entiendo cómo vamos a llevar la capital a Junín con todos los poderes que tiene, los 3 poderes, con equidad, vivienda, alojamientos, etcétera, etcétera, cuando tenemos tantos problemas en salud, educación, etcétera. Eso cuesta mucho más puede ser y con los anhelos. ¿Quién le puede creer que juró que no iba a traicionar el voto de los ciudadanos y que iba a ciudadano como alcalde? Lo dejó Lima y potencia mundial del crimen. Lima y los trenes chatarras y 4.000 millones de soles de bonos. ¿Quién le puede creer a un mentiroso? Respóndalo. No lo sabe. Estamos escuchando a
Le tengo los candidatos representados. No, en este momento, candidato único. Que corresponde a usted esto. Está bien, vamos a avanzar país a meternos de lleno para matizar la minoría, pero de ninguna manera vamos a transar con la minoría ilegal. Esa clase de daño, esa que se llama cuerpo de agua, en las cabeceras de los ríos, en las zonas territorialmente, haciendo una trazabilidad a los insumos de nuestro presupuesto. Porque ahí sale la maquinaria amarilla y ahí salen las inversiones. El Zapata, pero no sé el Zapata que fue el presidente de todo eso. Propuesta de funcionar el Ministerio de Interior o el Ministerio de Defensa. 300.000 hombres uniformados de instituciones tutelares estarían en las calles, evitando el dolor, la muerte y la tragedia que hoy día golpea al país. Les traigo a un país que le dice a la vieja clase política putrefacta: primero la vida. Este ministerio fusionado tendría 35.000 millones de soles para hacer los planes de inteligencia y contra. Bien, señor González, gracias por la intervención. Para el candidato López Ariana, Ocipel levanta una cifra importante, son 4.000 celulares robados diarios. Usted como fue alcalde asumió el compromiso de cerrar Malvinas en aquel momento, que es uno de los centros de reventa más importantes del rastreo de la delincuencia celular robados. ¿Por qué ahora sí? ¿No quiere contestar a la pregunta que había con Malvinas? Si usted pudiera dejar la pregunta abierta, si ha ubicado a Malvinas dentro de este radar de celulares robados diarios. ¿Qué cosa está poniendo sobre la fusión que está planteada acá entre la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas de este? No, yo no, pero no lo digo, pero era por estudiar. Pero en fin, hace dos propuestas, ¿verdad? Yo propuse la fusión del Ministerio de Interior y Defensa para derrotar el sicariato y la extorsión con todos los esfuerzos posibles. Aquí está la creación del ICRAC. Evitúbese, por favor, Perú. En un minuto no se puede explicar. Porque esta puede ser una gran pantomima de los partidos políticos. Una farsa donde no responde a los actos ilegales. Muchas gracias por su intervención. Queremos preguntarle al señor José Molina, es la mejora que debe haber en la inteligencia policial, en la inteligencia militar, para que sean capaces de interceptar y el premio y el accionar de los otros. Ahí son cosas de que estaba en condiciones. La inteligencia es muy valiosa, porque tiene que ser preventiva, tiene que ser inmediata y tiene que también irse hacia adelante. Sin la inteligencia no vamos a poder encontrar, no nos vamos a poder hallar. Luego de que se les encuentre con la inteligencia, les caemos encima con las unidades operativas y nos llevamos a la. Muy bien. El señor López Arias tiene derecho a la palabra, lo representamos del resto. ¡Palo! Respondiendo a la pregunta, a la política como presidente del Perú, proponer que voy a adaptar proferencia de la telefónica. Y también conversando el tema de los militares de la calle. Vamos justamente a liberarlos de las cargas administrativas. Bien, ha hecho uso de su tiempo. No pueden pasar de pregunta para poder
varía de las que ya ha tenido usted como congresista en el Servicio Contrato de Seguridad Ciudadana? La transformación de la policía que cito consiste en que se debe actuar sobre principios y valores, cultura organizacional e institucionalidad. Eso es lo que va a crear esa base fundamental para tener la policía sólida, con valores, con principios, honesta y que dé respuesta a la ciudadanía.